Hola, bienvenidos amigas y amigos. La humanidad fue testigo de un evento espectacular, la llegada de un cometa verde recientemente descubierto y viene de las profundidades del espacio exterior. El cometa verde es una señal de esperanza y un símbolo de futuro positivo. Representa la energía, la creatividad, la innovación y la libertad para hacer cosas nuevas. C2023P1 es un cometa no periódico descubierto por el astrónomo aficionado japonés Hidao Nishimura el 12 de agosto de 2023. Este cometa verde puede venir de la nube de Oort. ¿Qué es la nube de Oort? Es como una esfera de miles de millones de cuerpos helados en órbita alrededor del Sol. Se estima que la nube de Oort se extiende desde 2000 unidades astronómicas a 200.000 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia que hay entre el Sol y el planeta Tierra, que es de 150 millones de kilómetros. La nube de Oort se formó con los restos del disco protoplanetario de gas y escombros del Sistema Solar, que emergió hace unos 4.600 millones de años. O sea que este cometa puede venir de allí o de los confines del universo y ser un cometa interestelar. Además, cuando una estrella del vecindario se acerca a la nube de Oort, esta hace que algunos cometas salgan disparados hacia el interior del sistema solar, como puede ser el caso de la estrella roja Próxima Centauri, que está a 4 años luz del Sol. O esa enana roja compañera del Sol que hasta el momento no ha sido detectada ni por los radiotelescopios ni por los telescopios terrestres y espaciales. El cometa Nishimura se acercó a la órbita del planeta Tierra, concretamente, este martes 12 de septiembre y el domingo 17 de septiembre de 2023, momentos en los que se encontró a 125,5 millones de kilómetros y a 33,6 millones de kilómetros de la órbita, respectivamente. El cometa verde será la señal de esperanza y un símbolo del futuro positivo que llega. Nos mostrará el camino a la innovación y la llegada de la libertad para adquirir los verdaderos conocimientos únicos que harían crecer y subir a la humanidad a lugares sublimes de un esplendor inimaginablemente divino. Todo pasa dentro nuestro y ese cambio viene y pasa desde adentro hacia afuera, y es seguro que es el momento y el lugar donde se concretará la iluminación de la gran parte de la humanidad. Ya no hay forma de parar esto, por más que quieran. El Observatorio Solar Estéreo de la NASA, que su función es captar las eyecciones solares y el clima solar en sus diferentes filtros del espectro electromagnético, pero a la vez toma imágenes del paso de los planetas del sistema solar y los cometas que pasen cerca del alcance de sus cámaras. En esta ocasión el Observatorio Espacial Solar Estéreo toma en una misma secuencia el clima solar, el paso del planeta Marte y la llegada del cometa verde Nishimura recientemente descubierto. Ante los ojos sorprendidos de los espectadores, el Observatorio Estéreo de la NASA dejó de transmitir imágenes del cometa verde el 28 de septiembre de 2023 y tiene al mundo intrigado. Se cortó la señal que llega de la nave espacial estéreo. Muchas son las hipótesis del porqué de este corte de la señal. ¿Tú qué piensas? Hagámonos algunas preguntas. ¿Solo fue una falla técnica en el software que recibe la señal del Observatorio Espacial Estéreo? ¿Fue una falla en la señal emitida por el Observatorio Espacial? ¿Fue una interferencia no detectada la que hizo perder el contacto con estéreo? ¿Será porque los espectadores no tenían que ver datos u objetos desconocidos alrededor del cometa verde? ¿O será porque el cometa verde hizo una maniobra que desconcertó a los astrónomos y científicos que seguían las imágenes que llegaban del Observatorio Espacial Estéreo y decidieron cortar la señal? ¿Podrá ser una sonda de una civilización muy avanzada que hizo señales de comunicación? ¿O quizás porque una nave espacial interestelar estaba tratando de avisar de algún evento por venir? Lo intrigante del corte de la señal del Observatorio Espacial Estéreo es que solo los canales que seguían al cometa verde cortaron las señales el 28 de septiembre. Estos son los canales: Adelante Jai 1, Adelante Jai 1 RD, Adelante Jai 1 SR, y hasta hoy 4 de octubre no se restableció las señales en directo. Cuando se corta la señal de este modo es porque ocurrió un fallo en el software de la emisión de la señal o software de recepción aquí en la Tierra, pero esto es casi imposible que suceda,
Además, puede ocurrir que el Observatorio Espacial Estéreo haya recibido un impacto de micrometeoritos y haya producido esa interferencia en la señal. También una fuerte eyección o tormenta solar con una potentísima carga de energía dañarían los microcircuitos que lleva el observatorio solar y los inutilizaría. Pero lo extraño es que los demás canales del observatorio siguieron captando imágenes normalmente en directo los días 28, 29, 30 de septiembre y el 1, 2, 3 y 4 de octubre. Pero la novedad es que el día 4 de octubre el Observatorio Solar Estéreo restablece y pone en línea los 6 días que no emitió en directo el paso del cometa C 2023 P1, el cometa verde Nishimure. Bueno, al ver las imágenes que faltaban me hace pensar y hacerme esta pregunta: ¿solo fue una interferencia, o fue algo mucho más importante que no se puede decir ni divulgar a toda la humanidad? Moraleja: la verdad siempre es relativa, porque ir más allá de la física relativista y la mecánica cuántica, nos pondríamos en una física que alcanzaría el tope del conocimiento en un abrir y cerrar de ojos, llegando a cualquier lugar del universo en un instante. ¿Qué te sugiere esta frase final? ¿Cómo llegamos a esa física? ¿Estamos encaminados para ponerla en práctica? Pienso que sí que conocemos esa física y hasta sus procedimientos para ponerla en práctica, solo tenemos que sacar las interferencias que nos impiden hacerla realidad. Bueno, si te ha gustado el vídeo dale like, suscríbete al canal que es gratis, y compártelo con tus amistades. Que pases un hermoso día, y muchas gracias por tu atención.